Damas y caballeros, cordial saludo. Bienvenidos a su canal Artista Constructor. Hoy con este tema que a todos nos encanta, pero que vemos muy difícil, muy distante a nosotros. El tema de por una parte, la normatividad del sector de la actividad de la construcción de vivienda. Normatividad del sector construcción. También esto lo vamos a dirigir hacia lo que es la seguridad industrial en la construcción. Entonces, por una parte, tendremos que hablar un poco de la normatividad en el tema del sector de la construcción, en su actividad, la cual se divide en tres rápidamente. Leyes que regulan la actividad de construcción de viviendas. Segundo, primero por una parte leyes que regulan y por otra parte decretos que reglamentan. Entonces tenemos la ley que regula la actividad de la construcción de viviendas. Por otro lado, también tenemos los decretos reglamentan, que reglamentan las leyes sobre la financiación de viviendas. Decretos que reglamentan no solo las leyes que hablan sobre la financiación de la vivienda, sino también las leyes que hablan sobre las viviendas de interés social. ¡Wow! Venga, analice, compare. Gracias al señor Luis Fernando Botero en su libro Construcción de edificaciones administrativo. Podemos entender un poco más del tema. Vamos, claro que sí. ¿Y qué? ¿Por dónde nos vamos? Ya que la normatividad, el tema de la normatividad, acuérdate, normatividad. Han llamado leyes que regulan la actividad de construcción de viviendas. Es que por una parte está el Estado, por otra parte están las empresas de construcción. Entonces, por una parte está el Estado que, ¿qué hace? Está asumiendo las figuras que se presenten frente al tema de las actividades de construcción, del sector de construcción. El Estado ahí está asumiendo perfiles, asumiendo posiciones. Y entonces hay leyes que regulan esta actividad de construcción de vivienda. Por una parte, sí sabemos, la rama legislativa que corresponde al Congreso de la República. Rama legislativa, los que legislan, los senadores, cámaras de representantes, mediante la expedición de leyes. Por otra parte, tenemos la rama ejecutiva. Rama ejecutiva expide decretos. El presidente, bueno, no, el presidente no. Los ministros del sector de ambiente, del sector de vivienda, del sector de desarrollo territorial. Entonces expiden decretos y también a lo largo del tiempo con el Banco de la República, con el Departamento de Planeación Nacional, con no solo el Departamento de Planeación Nacional, sino también con la Superintendencia de Sociedades. Y no solamente con la Superintendencia de Sociedades se han quedado, sino también con las alcaldías. Entonces, tenemos que en la rama ejecutiva, ¿qué ocurre? Expiden decretos gracias a los ministros de Ambiente, de Vivienda, Desarrollo Territorial, que ponen a consideraciones gracias a los consejos municipales, consejos gubernamentales, las empresas de servicio público domiciliario. Mira, es que todo esto es un monopolio y proveen ¿sí? Los servicios públicos domiciliarios. Son los responsables, sí, del costo, de los precios, de los costos, de la instalación de las redes, de parte del constructor, de parte de las prestaciones de los servicios, una prestación de servicio que van directo al usuario, que tienen en cuenta siempre al inversionista.
y constituyen los costos fijos, constituyen la estructura de costos relacionados al cliente. Pero volvamos otra vez al tema de rama legislativa, ¿sí? Los que legislan, rama ejecutiva, ¿sí? Los que expiden decretos, como son los ministros o como son la misma alcaldía que expide otro tipo de decretos, entonces, que van de la mano con formular el plan de desarrollo territorial, sí, el plan de desarrollo territorial, plan de ordenamiento territorial, el POT. Entonces, cuando expiden decretos, los ministerios de Ambiente, de Vivienda, de Desarrollo, va a lo largo del tiempo, tiene que ver con el Banco de la República. Apoyan en el Banco de la República, se apoyan en el Departamento de Planeación Nacional, se apoyan en qué más, en la Superintendencia de Sociedades, se apoyan en qué más, en las alcaldías. Ah, falta otra rama, rama legislativa, Congreso, rama ejecutiva, los ministros que expiden decretos y que ponen a consideración los consejos municipales y departamentales, con empresas también que prestan servicios públicos. Nos vamos a la rama judicial. La rama judicial, Corte Constitucional, y que con ello, pues que representada por esta Corte Constitucional se convierte en un actor de importancia. Ah, bueno, y ya. Mira, todo esto es un recorderis, que las leyes que regulan la actividad de la construcción van por una parte, que los decretos que reglamentan estas leyes hablan de la financiación de viviendas, hablan de las viviendas de interés social. Entonces vámonos con lo que serían las leyes que regulan la actividad, como tal, la actividad de construcción de viviendas. Es que es como un recorderis, es como un registro histórico porque hay leyes muy significativas, como lo es la Ley 56 de 1985, que con ello, la ley de arrendamiento de vivienda urbana, una ley de arrendamiento para la vivienda urbana. Esto en el año 1985, la ley 56. Otra, la reforma urbana. Oiga, una reforma urbana. ¿En qué año? En 1989 vino la reforma urbana que en su capítulo 6 hablaba de la vivienda de interés social. La ley 9 de 1989 ya hablaba en su capítulo 6 de la vivienda de interés social. Otra, dame otra. Mira, tenemos el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Es la creación misma de los subsidios de vivienda. Bueno, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social con la creación del subsidio de vivienda. Entonces viene el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, viene con la creación de los subsidios de vivienda, gracias a la entidad llamada INURBE. INURBE. Tenemos otros datos, registros importantes, como lo es el desarrollo territorial. ¿Sí? Desarrollo territorial, tal cual. Que en su libro, en su capítulo 10, habla de las viviendas de interés. Háblame de normas, a ver, normas. Mira, hay normas que hablan sobre la construcción sismo resistente. Ah, por fin. ¿Cuál es esa? A ver, la ley 400. Llegamos a la ley 400. Nos asomamos a las normas de construcción sismo resistente. La ley 400 de esto en el año 97. En el 97, normas de construcción sismo resistentes. Tan importantes para los arquitectos, ingenieros. Ah, obvio. Hay una que sigue también muy interesante, como lo es la reestructuración del Fondo Nacional de Ahorro. Se está reestructurando el Fondo Nacional del Ahorro. Transcurría el año 98. En el 98 viene la reestructuración del Fondo Nacional de Ahorro, bajo la ley
432, en el año 98. ¿Y qué más hay? Hay una financiación de vivienda. Wow. Sí, una financiación de vivienda con la liquidación de crédito en pesos. Una liquidación de crédito en pesos. Bueno, es que antes existía la UPAC y la VR. Para eso, habrán los que saben explicar la VR y la UPAC, que era. Fácil, eso es fácil. Sigamos. La reforma tributaria. Oye, hay una ley del año 2000 que habla de la reforma tributaria. Hay que decirle a los muchachos, muchachos, ustedes protestan por la ley de la reforma tributaria o por la ley o por la reforma financiera. Ya vamos a ver por qué. La ley 633 del 2000. ¿De qué habla la ley del 2000? A ver, la ley del 2000, la ley 633 del año 2000. Habla de los incentivos tributarios, claro, para desarrollo de viviendas. Solo hasta el año 2000 entonces había la reforma tributaria pensada ¿en qué? En los incentivos del desarrollo de viviendas. Y además la reglamentación de las cuentas AFG, ¿no? De las cuentas, sí, que deben estar registrados con una cuenta en la AFG. Bueno, digamos, hay un régimen de propiedad horizontal, sí. Entonces, ¿qué administrador no quiere saber acerca del régimen de la propiedad horizontal? Esto en el año 2001. Pasaba el año 2001. Régimen de propiedad horizontal del año 2001. ¿Y con cuál ley? La ley 675 del 2001 habla del régimen de propiedad horizontal. Sigamos. Hay una transferencia de tierras. Hay una reglamentación de subsidios. Una reglamentación también para los subsidios. Ellos hablan subsidios en especie. Esto debe estar reglamentado solamente hasta el año 2001. Una transferencia de tierras. La ley 708 del 2001 podía entonces entender la transferencia de tierras, la reglamentación de los subsidios en especie, que son en especie, entonces hablan de tierras. Que sigamos. Supresión del INURBE. Bueno, ya sabemos por qué hablaban de la INURBE. ¿Cuál era la importancia de la INURBE? ¿Para qué tenían que hablar primero de la INURBE? Para entender que también hay una norma, una especie de intención de creación de Fondo Nacional del Ahorro. Todo lo que tenga que ver con el Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro. Para entender también lo que se vendría finalmente. Como último punto, la reforma financiera bajo la ley 715 del 2003. Sí, que habla la reforma financiera, que no hable la reforma tributaria. La reforma financiera entonces hablaría del leasing, del leasing habitacional. Hablaría de la cobertura contra la inflación. Entonces iría la reforma financiera contra la inflación. Con los microcréditos inmobiliarios. Entonces ahí se habla microcréditos inmobiliarios. Wow. ¿Cuál es la diferencia entre reforma tributaria y reforma financiera? Reforma tributaria entonces nos habla de los incentivos. Tributaria, incentivos en el desarrollo de viviendas. Reforma tributaria trae también los incentivos de desarrollo de viviendas. En cambio, la reforma financiera nos habla entonces de la cobertura de la inflación y todo lo que tiene que ver con microcréditos inmobiliarios en la reforma financiera. Es la ley 715 del 2003. Entonces, sigamos. Por una parte está la introducción a la normatividad del sector construcción con estas leyes que regulan, con estos decretos que reglamentan.
Pero ahora vamos al sector de la seguridad industrial en la construcción. Esto se relaciona directamente con el Ministerio de Protección Social. El tema de seguridad industrial en la construcción. Bueno, tiene mucho que ver con el Ministerio de Protección Social. Es que hay muchas familias dedicadas a esta labor. Seguridad industrial en la construcción. Tiene mucho que ver con el Ministerio de Protección Social y el Director Nacional de Riesgos Profesionales. El sector de construcción tiene 4 subsectores. ¿Cuáles son los 4 subsectores que tiene el sector de construcción? Por una parte están las obras civiles. Por otra parte están las edificaciones. Por otra parte está la producción del material para la industria de la construcción. Tenemos obras civiles, tenemos edificaciones, tenemos la producción del material para la industria de la construcción. También tenemos, por último, el transporte de materiales. Entonces vemos que se divide en obras civiles, se divide en edificaciones, se divide en producción del material para la industria y el transporte del material para la industria. Y esto es una actividad que se caracteriza, el sector de la construcción se caracteriza por un dinamismo en sus procesos, un dinamismo en sus procesos. Se caracteriza por el cambio constante en las condiciones de vida, en las condiciones de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Hay variaciones, es que hay diversidad de factores de riesgo. Entonces el tema de seguridad industrial tiene mucho que ver con el Ministerio de Protección porque hay mucha diversidad de factores de riesgos laborales, obviamente. Hay riesgos laborales, obviamente. Es el sector más peligroso para trabajar, pensarían algunos. Pero nosotros nos vamos a centrar también en lo que sucede cuando se genera la reestructuración de la producción. Vamos a hablar de la reestructuración de la producción, más así una reestructuración de la producción gracias a través de la tercerización, de los terceros, de esa tercerización que va a ayudar a los procesos constructivos. Esos terceros ayudan entonces en los procesos constructivos con una modalidad que se llama subcontratación. Entonces esos terceros llegan con la modalidad de subcontratación. Bueno, es que lo disfrazan con el nombre de contratos civiles. Y le hablo de los contratos civiles. Y le hablo de la subcontratación. En los procesos constructivos, subcontratación con el nombre de contratos civiles. Por cantidad de, esto lo podemos dividir en cantidad de obra, en unidad de trabajo ejecutado, o sea, por cantidad de obra, se van a mirar esos aspectos. Cantidad de obra, unidad de trabajo ejecutado, aprovechamiento de la sobreoferta de la mano de obra. ¿Se están aprovechando acaso de la oferta de mano de obra? Entonces ahí están puestos los ojos en la cantidad de obra que se está haciendo, en la unidad de trabajo ejecutada, una unidad de trabajo ejecutada, en si se están aprovechando de la sobreoferta de la mano de obra en medio del mercado. ¡Wow! Che, qué interesante. Sí, es que pueden haber riesgos, pueden haber aprovechamientos. De pronto Colombia son tan formales que tienen más horas de trabajo de lo normal, de lo estipulado. Entonces, ¿qué tal que les toque más horas de trabajo de lo estipulado? Eso puede ocurrir, claro que sí. Para eso está el Ministerio de Protección Social. Para eso está la Dirección Nacional de Riesgos Profesionales. Para eso hay un sector de construcción.
Y también hay un sector económico que tienen la capacidad de disponer mano de obra o tienen la capacidad de disponer plazas de trabajo, llaman ellos, relacionado plazas de trabajo para los técnicos, para los tecnólogos, para los profesionales, para los especialistas, para que se pueda absorber la mano de obra que no ha sido calificada. ¿Cómo van a absorber la mano de obra que no ha sido calificada? Pregunto, ¿cómo se hace para absorber la mano de obra que no ha sido calificada? Hombre, es que hay que pensar en las condiciones, en los procesos de construcción, hay que pensar en las condiciones a las cuales se presentan para que haya un correcto desarrollo en la obra, para que haya un correcto desarrollo, para que durante el desarrollo de la obra no hayan desajustes, no hayan malos ajustes. Entonces, en medio de las rotaciones, en medio de los trabajadores. Hombre, es que es una actividad de construcción. Entienda que no es una actividad tan, tan formal, sino que ya es una actividad de construcción. Entonces, las rotaciones de los trabajadores es más intensa, la labor es más intensa. Y bueno, qué vaina, ¿no? Que mire, los trabajadores de construcción se tienen que presentar a una inestabilidad laboral o tienen que presentarse a varios jefes, entonces tienen varios jefes, entonces tienen una inestabilidad laboral. Y es común que los trabajadores de la construcción, los obreros, pues recurran a emplearse también en otros cargos laborales, en otras opciones para sustentación personal, para la sustentación de los suyos. Ay, hombre, pero también hay planes estratégicos, como lo es la Comisión Nacional de Salud Ocupacional, Comisión Nacional de Salud Ocupacional en el sector de construcción. Entonces no están solos, no porque hay un plan estratégico en la Comisión Nacional de Salud Ocupacional, hablando del sector construcción, ¿no? Miren, es que hay unos, digamos, trabajadores que alcanzan 1.500 horas de trabajo por año. ¿Cuántas horas de trabajo tienen los trabajadores en la construcción? 1.500 horas de trabajo por año. En cambio, otras actividades económicas, no en vano, otras actividades económicas, pueden inclusive por trabajos semanales, sus trabajos son de 48 horas, como el de los vigilantes, como el de los vigilantes. Por lo general, 48 horas. Trabajos intensos y que cuántas horas de trabajo tienen, horas de trabajo al año. Estos señores vigilantes, 2.500 horas de trabajo al año. ¡Wow! ¿Quién va a controlarlos? ¿Quién va a controlar todo esto? Ah, he ahí la importancia de la seguridad industrial en los sectores como el sector de construcción. He ahí la importancia. Es que necesitamos entonces hablar un poquito más de esa vaina de las condiciones cambiantes en el proceso en el sector constructivo, en el sector de la construcción. Condiciones cambiantes. ¿Qué tal? De la formalidad a la informalidad en la construcción. ¿Será posible que haya formalidad y informalidad en el sector de la construcción? Hombre, me está diciendo que no hay informalidad en el sector de la construcción, siendo que son unos de los más explotados, sector explotado. Ya, según una publicación de la OIT, habla sobre la protección social, habla sobre la seguridad de la industria, de la construcción. Nos hablan entonces de la población trabajadora en el sector de construcción. Vea, están con niños de 7 años y de jóvenes hasta 17 años, inclusive trabajando. Y que esta población ya es importante porque tiene un 17%. El 17% son niños menores de edad.
el tema de la informalidad de la construcción. Entonces, informalidad en la construcción. Una población menor de edad, que ya tienen un 17% y que sus jornadas son iguales a las jornadas de los adultos. O sea, no es que sea diferente, es la misma jornada. Y los jóvenes, mano de obra, su mano de obra pues más barata, sin remuneración acaso, pueden trabajar inclusive con sus familiares. Entonces llevan a sus familiares a trabajar, pero sin remuneración. Esto ocurre. Y si llevan a sus familiares a la obra de construcción, pues no reciben remuneración. Trabajan algún día, ¿sí? ¿Y qué requerimientos y qué protección llevan a la obra? ¿Qué requerimientos o qué protección de salud, de higiene, de seguridad, de riesgos profesionales tienen? No, pues ninguno. Tenemos entonces otra pregunta, ¿cuál es la actividad laboral con mayor riesgo? La actividad laboral con mayor índice de lesiones, de muertos. Claro, el sector construcción es el sector de actividad laboral con mayores riesgos de lesiones y muerte. Tienen un alto rasgo de peligrosidad. A eso se le suma alto número de rotaciones laborales, muchas rotaciones, un alto número de trabajadores sin experiencia. Claro, necesitan estar bien preparados. Carne. Es que hay sectores dentro de la construcción, como es el sector de la excavación, como es el sector de trabajos en alturas, como es el sector de movimiento de cargas, en los cuales son tal vez muy frescos y necesitan mayor regulación. Ah, ya. Ah, bueno, pero ya se está haciendo un poquito más de esfuerzo en ese tema para que las empresas que contratan gente para el trabajo de alturas necesariamente sean capacitados. No con una capacitación chimba, no, una capacitación real. Una capacitación no de un día. O sea, no van a salir los trabajadores de trabajos en alturas capacitados por asistir un día a, a una capacitación. No es de un día el asunto. Es de alcanzar un conocimiento profundo. Pues no en vano el trabajo en alturas tiene varios grados también. Deben cumplir con cierta rigidez y rigurosidad. Bueno, a esto nos hemos acercado, que no están del todo solos porque existe el plan estratégico en donde en la Comisión Nacional de Salud Ocupacional. ¿Sí? Sí, esto en el sector de construcción. Esto ocurre. Esto es real. ¿Y qué más tenemos por aquí? Mira, es que cuando hablan de los trabajadores en actividad de construcción, yo siento que hablan de obreros. No hablan de otra cosa sino de obreros. ¿Y qué? Pues que sus precios de operación, su operación, son menores, precios de operación son obligados a ser como ayudantes. Son operarios, son oficiales, son contratistas. Ya que podemos encontrar operarios en medio de lo que nosotros vemos como un obrero, como un trabajador de la construcción, vemos a un operario, vemos a un oficial, vemos a un contratista, vemos a un maestro de obra. Y todos ellos, bueno, pues están obligados a cumplir con sus jornadas laborales y tienden a ser muy exageradas las horas y acceden, ¿acaso ellos acceden a la seguridad social? ¿Acaso tienen derechos laborales, legales?
¿Acaso no están siendo desplazados? ¿Acaso no reclutan gente de las zonas rurales para que vengan a las grandes zonas urbanas a trabajar y se aprovechan de sus derechos? Bueno, es posible que esto ocurra, pero es posible que ya hayan dado un paso más allá. Ya todo esté bien reglamentado según los decretos, ya todo esté bien regulado según las leyes. Este es un pequeño acercamiento. Aquí está constructor, con ustedes, de la mano.